Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles, estar aquí nuevamente con ustedes. Y como ya hemos hablado, estamos en nuestra serie de los reyes de Judá. Y el día de hoy quiero hablar acerca del primer rey que tuvo Judá. Y el primer rey que tuvo Judá fue Roboam. Ustedes recordarán que el primer rey que tuvo Israel, el reino del norte, fue Jeroboam. Miren qué curioso, hasta los nombres se parecen. Roboam, bueno, la capital de Judá fue Jerusalén. La capital de Israel fue Samaria. Entonces, de hecho, ustedes recordarán que la nación, cuando los tiempos de Jesús, los judíos no pasaban por Samaria porque había un cierto conflicto entre ellos. Ustedes recordarán a la mujer samaritana. Bueno, desde ahí viene, desde estos tiempos vienen los conflictos que había entre los judíos y los samaritanos. Eh, ¿Por qué? Porque eran las dos capitales de dos reinos diferentes. Y de hecho dice la Biblia que si nos vamos a la historia de los reyes de Israel y de Judá, siempre entre ambos reyes hubo guerras, hubo conflictos, muy pocas. También hubo veces que se ayudaron entre ellos, pero muchas veces hubo guerra entre ellos. Y entonces crearon conflictos sociales, económicos, políticos entre ambos reinos. Y bueno, dice la Biblia que el reino de Israel, el reino de Jeroboam, se fue a la idolatría, es decir, que hicieron dioses para ellos, dioses de otros pueblos, y adoraban imágenes, adoraban aún un becerro de oro. Entonces el corazón del pueblo se desvió en pos de otros dioses que no eran Jehová. Por lo tanto, muchos de los que vivían en Israel, la nación, la nación del norte, el reino del norte, este, decidieron irse hacia Jerusalén. ¿Por qué? A causa de la idolatría, porque muchos de ellos sí querían adorar a Dios, sí querían adorar a Jehová. Entonces decidieron no contaminarse y se salieron de Israel y se fueron hacia Judá, hacia el reino del sur, hacia Jerusalén, que es la capital de Judá. Entonces, muchos de diversas tribus se fueron hacia Judá. Además, los levitas tenían la función de ser sacerdotes en el templo de Dios. Pero ahora, estando en Israel, pues había idolatría. No había un templo donde se adorara a Jehová. Entonces los levitas también se fueron hacia Judá. Entonces el reino de Judá se fue fortificando, se fue fortaleciendo, se fue consolidando. Tenemos también que Roboam, a sus primeros años de su reinado, bueno, hizo lo bueno delante de Dios, empezó a fortalecer su ciudad, hizo ciudades fortificadas, levantó fortalezas, torres. ¿Para qué hacía todo esto? Bueno, en caso de que hubiera una guerra, en caso de que hubiera conflictos, en caso de que otros países vinieran a confrontarlo, bueno, estar preparado. Entonces, vemos aquí que Roboam empezó bien, pero pasó algo. Eh, Tras el paso del tiempo, Roboam empezó a desviar su corazón, empezó a alejarse de Dios. Y podemos verlo que llegó a tener 18 mujeres y 70 concubinas, es decir, pues bastantitas mujeres y bastantes concubinas. Yo creo que quería hacerle la competencia a su padre Salomón, pero pues no pudo alcanzarle ni llegar a los talones. Recordaremos que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y posteriormente dice la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 12, dice, empezando desde el versículo 1, y cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. En el quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y 70,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquineos y etíopes, no tenía números. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces, cuando Roboam se había consolidado, cuando Roboam había empezado bien su reinado, se alejó de Dios y todo el pueblo se alejó con él. Eh, por lo tanto, Jehová permitió que el rey Sisac, el rey de Egipto, subiera a hacerle guerra a Judá, subiera a hacerle guerra a Roboam. Y no nada más
y el pueblo de Egipto trajo consigo a mucho otro pueblo que no tenía número. Decía que trajo con ellos a etíopes, a suquineos y a libios. Y entonces tomaron la ciudad, las ciudades que Roboam había levantado, las ciudades fortificadas. Bueno, este pueblo que invadió Judá tomó estas ciudades, destruyó las ciudades. Entonces, dice el versículo 5, vino el profeta Semaías a Roboam, era el profeta de aquel tiempo. Vino a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también los he dejado en manos de Sisac. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo el profeta? Como ustedes se alejaron de Dios, Dios se ha alejado de ustedes. Recordaremos que una vez Jesús dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, si nosotros nos alejamos de Él, ¿qué cree que pase? Pues Él se va a alejar de nosotros. Y los príncipes de Israel, al escuchar esto, se humillaron. Los príncipes de Israel y el rey, o sea, y Roboam, se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los voy a destruir, antes los salvaré en breve, no se derramará mi ira contra Jerusalén, pero serán siervos de Sisac, para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de otras naciones. Entonces, cuando el pueblo se humilló, cuando los príncipes y el rey Robán se humilló delante de Dios y dijeron, hemos pecado, hemos fallado, nos hemos alejado de Dios, entonces Dios tuvo misericordia y no los destruyó por completo por los egipcios. Antes bien dijo, bueno, se han humillado, pero ahora van a aprender lo que es servir a esos hombres, lo que es servir a Egipto y lo que es servir a mí. Los entregó en sus manos, no los destruyó, permitió que vivieran como siervos de Egipto. Entonces, bueno, vemos que Egipto saqueó la ciudad de Jerusalén, saqueó el templo de Dios. Ustedes recordarán que en el templo de Dios había mucha riqueza, en el templo que había preparado Salomón en su reino, había mucha riqueza, había mucho oro, mucha plata, mucho bronce, había había, había escudos de oro, había todo lo que estaba en el lugar santísimo, dentro del templo era cubierto de oro, en el lugar santo también había muchas cosas cubiertas de oro, entonces había mucha riqueza en el templo que Salomón había fabricado para Dios. Entonces el rey de Sisac empezó a saquear el templo, saqueó las riquezas, hubo destrucción en el pueblo de Judá. Entonces dice el versículo 12, y cuando se humilló Roboam, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Entonces, bueno, vemos aquí un rey que había empezado bien su reinado, podemos decirlo, pero a los 5 años de su reinado, me parece que fue lo que leímos, falló y pecó delante de Dios. Entonces Dios los entregó en manos de Egipto. Y Egipto fue a destruirlos, fue a atacarlos, pero vemos a un pueblo que supo humillarse y supo arrepentirse. Y creo que, yo sé, porque la misma Biblia lo dice, que Dios nos desprecia al corazón contrito y humillado. Si hay algo que no, hay algo que es que Dios se agrada, que Dios se deleita, es que nosotros nos podamos humillar delante de Él, que nosotros podamos rendirnos delante de Él. Y bueno, Dios acerca su misericordia, su gracia para con nosotros. Y cuando se humillaron, bueno, quiso darles una lección, quiso enseñarles, porque pues a veces los padres tienen que enseñar a sus hijos y tienen que disciplinarlos, por asy decirlo. Le permitió que Sisac los invadiera, que Sisac los hiciera siervos suyos, para enseñarles lo que es servir a otras naciones y lo que era servir a Jehová. Entonces, bueno, ya esto es lo que dice de su reinado. Posteriormente empezó a reinar el hijo de Roboam, que se llamaba Abías, y eso lo vamos a ver en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado y haya sido bendición para sus vidas. Nos vemos y espero que tengan un bonito día. Bye bye.